En menos de 24 horas dimos con la casa de seguridad, la camioneta de mi hijo, y de alguna manera sabíamos que algo fatal había pasado porque... ¿Tú crees que ya murió entonces? Eso es lo que yo le pido a Jacobo Tagle, que me diga dónde está mi hijo. Nos robaron incluso el derecho a tener un cuerpo que velar. Pues tenemos que platicar y saber contigo de una larga historia, una apasionante historia. Cuéntanos, antes del 11 de julio del 2005, en que secuestraron a tu hijo, ¿a qué te dedicabas tú? Bueno, pues yo llevaba una vida muy tranquila. Yo dirigía un colegio y daba asesoría a colegios. Esto es una primaria, preescolar y secundaria. Entonces, básicamente me dedicaba a eso y también ayudarle a mi hijo en sus negocios. Yo le ayudaba a administrar también los negocios de él. Pero mi vida, pues vaya, era muy... ¿De qué negocio? ¿Qué negocios tenía? Mi hijo tenía una empresa de publicidad y tenía una empresa de fumigación, tenía un equipo de fútbol. Era como que muy versátil y bueno, además era apasionado del motociclismo y sobre todo el fútbol. El fútbol americano era así como que su máximo, lo practicó desde los 5 años aproximadamente. Entonces le encantaba jugar fútbol americano. ¿Y siempre fuiste una madre cercana a Hugo Alberto? Mucho, muchísimo. Mi hijo y yo, aparte de ser madre e hijo, éramos amigos, cómplices, ¿Trabajaban juntos? Sí, éramos muy cercanos. Sí. Muy, muy cercanos. Había una relación muy entrañable entre él y yo. Él desde pequeño tuve una conexión con él muy especial, quizá porque fue mi primer hijo. Era así como que con verle la cara uno le adivinaba cómo estaba, de qué humor estaba, si estaba triste y demás. Pero sí éramos muy, muy cercanos. Él y yo prácticamente sin palabras podríamos saber qué es lo que estábamos sintiendo uno y el otro. Hugo Alberto estaba separado, ¿verdad? Sí, él era divorciado, mi hijo era divorciado. ¿Con una hija? Tiene una niña que actualmente cuenta 12 años, que es también otro de mis grandes amores. ¿Cómo se llama? Se llama Andrea. Andrea. Y mi hija también tiene tres niños que también son mi adoración. Entonces, niños. Tiene una niña y 2 varones. O sea, 2 nietos varones, 2 nietas mujeres. Mujeres. Tengo 4 en total. Y cuéntanos, ¿cómo es que te das cuenta que hay un problema con tu hijo? Porque, como te decía, él y yo éramos muy unidos, entonces nos estábamos hablando todo el tiempo, a veces de boberas, de estoy comiendo en tal lugar, luego te veo, luego te llamo. Para dormirse, antes de dormirse me llamaba y me daba las buenas noches. En la mañana nos veíamos, comíamos todos los domingos invariablemente. Entonces, mi hijo era como muy rutinario en su vida, ¿no? Él salía de trabajar, se iba a hacer deporte porque iba a hacer gimnasio, luego se iba a entrenar cuando tenían entrenamientos. Entonces, toda su vida era como muy predecible, muy ordenada en ese sentido. Entonces, bueno, ese día, el 11 de julio, yo hablé con él, yo lo vi como a las 3 de la tarde. ¿Esa fue la última vez que lo viste? Fue la última vez que lo vi, nos despedimos, él se iba a comer, yo también me iba a comer a mi casa. Como siempre me despedí de él, le di la bendición. Como a las 6 de la tarde hablé con él y me dijo que iba regresando del gimnasio, pero no me dijo que fuera a salir. Entonces, más o menos dieron las 10 de la noche, no me llamaba para despedirme, yo le llamé para darle las buenas noches. Y pues bueno, con la sorpresa que en su casa no me contestaban, el celular tampoco. Entonces se me hizo muy, muy raro porque él nunca apagaba el celular, nunca. Entonces pasó el tiempo, dieron la 1 de la mañana, mi marido me decía... ¿Tú seguiste llamando? Claro, yo seguí llamando. Mi marido decía, a lo mejor se fue al cine y no te avisó. Imposible, le digo, pero de todas me voy a esperar. Entonces a la 1 de la mañana más o menos continué llamando, no me contestó. Y yo desde ahí empecé a estar muy inquieta porque no era algo que él acostumbrara a hacer. Sin embargo, me esperé a la mañana siguiente,
La mañana siguiente operaban a mi papá, yo lo tenía que internar, lo operaban. Él era donador de sangre en el hospital donde mi padre se iba a operar y no llegó. Entonces yo todavía me inquieté más, empecé a buscar a su chofer, a un empleado que siempre lo acompañaba, empecé a preguntarle a amigos que normalmente salía él a ver si sabían algo de mi hijo y pues bueno, desgraciadamente no me daban razón. De inmediato lo primero que yo pensé es, pues a lo mejor lo asaltaron y está por ahí en algún lugar mal golpeado. Lo reporté al 060, lo reporté a Locatel, quise levantar una denuncia, no me la levantaron. ¿Por qué no? ¿Qué argumentos te dieron? ¿Que no había pasado el pues tiempo bueno, es más, se burlaron de mí en la delegación, ¿no? Porque me dijeron, señora, su hijo no tiene ni 24 horas de desaparecido, ¿cómo quiere levantar una denuncia porque no aparece? Es un hombre hecho y derecho. Le dije, sí, pero precisamente porque es un hombre y derecho, yo sé que no es un adolescente que se fugó en la noche, ¿verdad? Y no apareció. O sea, lo que le quiero decir es que no es normal que mi hijo no haya llegado a dormir, pero no me la quisieron levantar. ¿Tenías que esperarte legalmente cuánto tiempo? 3 días. 3 días. De repente, toda mi familia me ayudó, nos organizamos. Entonces, cuando vemos que no aparece, de repente uno de mis hermanos va a su casa, porque yo le pido que vaya, y encuentra un Nextel de mi hijo en el buró. A la hora que me traen el Nextel, yo empiezo a revisar las últimas llamadas y veo que hay una reservación para acudir a un cine. Yo me presento a ese cine y pido los videos para ver si mi hijo había entrado al cine. Fui específicamente a Perisur y me dijeron que no me podían dar los videos si no era con una orden judicial. Después hablé con otra amiga de mi hijo y me dijo, oye, yo supe que iba al cine de Plaza Universidad y se me cortó la comunicación con él, eran como las 8 de la noche cuando yo estaba hablando con él. Entonces, bueno, yo ya sabía ahí que él había ido al cine. Y después en su tarjeta apareció un cargo al cajero y coincidía con el cine de... ¿Y esto lo averiguaste en un día? En menos de 24 horas dimos con la casa de seguridad, la camioneta de mi hijo, y de alguna manera sabíamos que algo fatal había pasado porque un niño en el edificio donde metieron a mi hijo en la casa de seguridad escuchó violencia y decía que habían sacado una persona herida. ¿Cómo diste con ese lugar? Porque, bueno, hay algo aquí importante. Cuando el chofer de mi hijo lo empecé yo a interrogar, a preguntarle si había visto algo raro, si alguien se le había acercado. Él reveló que lo único raro y anormal que había pasado en la vida de mi hijo es que había conocido una muchacha, la cual habían ido a recoger al al restaurante Conditori que está en Insurgentes y Carracci. Ajá. Entonces, él no ubicaba ni siquiera bien el restaurante, pero uno de mis sobrinos lo llevó a recorrer Insurgentes hasta que dimos con el restaurante. Esto está a 5 minutos del cine de Plaza Universidad, entonces todo nos llevaba hacia allá. Nos organizamos a buscar por todos los alrededores, entre como 20 personas, a buscar la camioneta, hasta que uno de mis sobrinos dio con la camioneta. ¿Encontraste? En Carracci. Y ahí es donde me habló mi sobrino. Y ahí es donde el niño te informa de eso. Llegamos al lugar y cuando yo llego a la camioneta, una persona se me acercó y me pregunta, yo me solté a llorar cuando yo vi la camioneta de mi hijo, yo entré en un shock de verdad muy fuerte. Y la persona me dijo que era yo de la persona que era de la camioneta. Y le platiqué que era mi hijo y él es el que me da la pauta para darme la dirección de Perugino. Y ahí es donde ¿Qué yo es la llego. casa de seguridad? La casa de seguridad. Entonces llegas y tú en ese momento pensabas que a lo mejor estaba en la casa de seguridad, ¿no? Yo en ese momento no tenía claro si él estaba secuestrado. Yo sabía que algo malo había pasado por la conducta que se estaba dando de que no sabía nada de él. Entonces yo lo que se me ocurrió fue ir y tocar al edificio. Tocamos al edificio, todos los timbres. Alguien nos dijo que había una muchacha con las características que yo andaba buscando en el edificio, en el departamento 400, en el 4º piso. Y entonces en ese momento salió un niño, y un niño fue el que nos dijo que ahí había habido violencia.
Y ahí es donde nosotros nos dimos cuenta. Llamé a PGJ, pedí que interrogaran a las gentes, nunca hicieron nada, no lo interrogaron. Todavía no podías ni levantar la denuncia de... Ni siquiera la había levantado. PGJ es la policía judicial, ¿no? Del DF. Ahora, cuéntanos, si tú dices, bueno, en esa casa me dicen que pasó la noche, mi hijo. Tratas de hubo entrar. Violencia. Claro. ¿No? Y coincide, es Juana Hilda González, ¿no? La chava que fuiste a buscar. Ella es la persona que yo fui a buscar, Juana Hilda González Lomelí. Es la persona... Llegaste a su departamento, ¿no? Así es. Ajá. ¿Y es la persona que invitó a mi hijo al cine. A esta persona se la presentó Jacobo Tagle Dovín, junto con Brenda Quevedo Cruz, que es la novia de Jacobo. Ella es la que actualmente está en Estados Unidos. Ella es la que está actualmente en Estados Unidos. Entonces ellos dos citan a mi hijo para presentarle a Juana Hilda. Supuestamente se la presentan como su prima. Ajá. Entonces, bueno, cuando yo llego al departamento de Juana Hilda González Lomelí, yo lo que sé es que ahí hubo violencia y que ahí metieron a mi hijo. Es la única situación con la que yo me enfrenté en ese momento. Y me imagino que dices, quiero entrar. Por supuesto, y no es mal, no quiero llamas a la entrar, me policía. pasé. Yo me pasé al departamento porque el niño me abrió. Un niño me abrió. Fue el que te contó lo de la violencia. Exactamente. Pero a la hora que sale la mamá del niño, y ella obstaculiza también el que hablemos con el niño. Ahora ya sabemos, por confesiones de Juana Hilda González Lomelí, que esta señora no habló porque Freire primero la amenazó y luego le dio dinero. Aquí, en el momento en que yo llego, yo le digo al policía, oiga, algo pasó, probablemente mi hijo esté herido adentro. Por favor, interroguen a todo mundo, métanse al departamento. No, señores, que necesitamos un orden de cateo, y eso lo entiendo perfecto. Estoy de acuerdo. Pero lo lógico es que la policía se hubiera quedado a vigilar el edificio para ver quiénes entraban y quiénes salían. Yo ya estaba señalando a una persona en el cuarto. ¿Y no lo hacen? No lo hacen, abandonan el departamento, o sea, nadie se queda a cuidar el departamento, y además a mí me sacan del edificio en ese momento la policía, me dice que es propiedad privada y que yo no puedo estar ahí porque no me van a dar permiso de estar ahí la señora. Y yo me tengo que salir del departamento, y los que nos quedamos vigilando afuera en la calle durante las 24 horas fueron mis familiares y yo. ¿Cuántos días? Estuvimos cerca de una semana. Ahora yo lo veo y digo que lo hicimos muy mal porque nosotros no éramos policías y no debimos a lo mejor de haber estado ahí apostados vigilando, pero al final de cuentas eso me permitió darme cuenta de muchas cosas y me ayudó para la investigación también, porque bueno, empezamos a platicar con la gente del vecindario y nos empezamos a enterar quiénes vivían ahí, cómo eran, sus características, qué tipo de vida llevaban, cómo se reunían, sus hábitos. Me sirvió para mucho de eso. ¿Y tienes una primera pista allí? Sí, por supuesto. ¿Cuál es? La primera es saber que hubo violencia en ese edificio, y también la otra, saber que ahí vivía un judicial. Si no vivía, llegaba un judicial a ese departamento. Ahí se reunía Juana Hilda con otras personas y todas andaban armadas. Yo cuando supe que era policía judicial... ¿Quién era policía judicial? César Freire Morales era policía. Era ex. ¿Y el cabeza de todo es Freire? Es Freire. Freire es el jefe de la organización. O sea, es Freire, y luego Jacobo Tagle es su... Jacobo Tagle es el que se dedica a cuidar y a negociar. Juana Hilda y Brenda son las enganchadoras, como son mujeres atractivas, son las que enganchan a las víctimas. Y Alberto Castillo Cruz y Tony Castillo Cruz participan en los levantes y en todo lo que se le ofrezca a la organización. Digamos que son los de menor categoría, sin embargo Alberto es una gente sumamente peligrosa. Es un hombre de... ¿Alberto es este? No, él es Tony y él es Alberto. Alberto es una persona muy peligrosa. Diagnóstico psicológico que le hicieron en el reclusorio norte, lo clasifican como una persona de alta peligrosidad porque es muy sanguinario. O sea, es un psicópata. Es un psicópata. Cuando nosotros estuvimos en la colonia, había una persona que vendía quesadillas cerca del edificio de Juana Hilda. Pues yo a veces me iba a comer quesadillas ahí, le hacía la plática a la señora. Entonces yo le dije que iba a buscar una amiga. Yo ya sabía por medio de un vigilante
que la muchacha era de Guadalajara. Entonces, cuando yo llego con la señora de las quesadillas, le digo que ando buscando una amiga que es de Guadalajara. Y ella me contesta, la bailarina. Entonces, en ese momento yo supe que ella era bailarina. Y después, con otra persona de la tienda, me complementa que era bailarina de un grupo que cantaba La Mesa que Más Aplauda, que después supe se pertenece al grupo Clímax. Entonces, bueno, yo voy a Veracruz, empiezo... Ya con esos datos, ¿por qué Veracruz? Sí. Porque allá está el dueño del grupo de Clímax. Y entonces yo llego a la oficina y empiezo a decir que nos interesa contratar al grupo y que queremos fotos de las bailarinas. ¿Nos interesa quién? Yo dije que yo trabajaba para un corporativo y que a través del corporativo queríamos alguna presentación. Entonces, así es como nos dan fotos de diversas bailarinas. Yo regreso con esas fotografías con la señora de las quesadillas y le pido que si me puede identificar a la bailarina que vivía ahí, porque como yo le digo que la ando buscando, que quiero saber si es la misma persona. Y ella me señala a Juana Hilda, me dice, ella es la muchacha de Guadalajara. Ahí es donde tuve la primera vez el rostro de una persona y el nombre real de una persona. ¿Y qué te lleva? ¿A dónde te lleva eso? A través de diversos datos, yo llego a Guadalajara, pero finalmente mi hermano da con la casa de los padres de Juana Hilda. Y curiosamente, la mamá de Juana Hilda estaba rentando una accesoria o un cuarto, y mi hermano logra hacer contacto con ella. Con la mamá. Con la mamá. Le empieza a preguntar cuántos hijos tienes, te demuestra interesado incluso en comprar la casa. Y la señora no nos da datos de Juana Hilda, nada más menciona que tiene hijas, pero con los vecinos sí empezamos a averiguar que ella se había ido muy chica de su casa, pero que ocasionalmente le hablaba a la mamá. Y bueno, lo que hicimos fue hacer migas con alguien de la tienda, y como tenía identificador de llamadas, ahí quedaba donde marcaba. Y ella nos hacía el favor de decirnos. Pero la mamá hablaba en... Porque no quería hablar desde su casa. La mamá no quería hablar, o sea, la mamá sabía que había algo raro con su hija. Así es, no sabía qué. Después la señora declaró que Juana Hilda le comentó que estaba metida en un problema su pareja, no ella. Y que no quería entonces que detectara. Que no quería que detectaran dónde estaba. De hecho, bueno, Juana Hilda se cambió el nombre, se puso un nombre falso después del día que yo llegué. Ella se consigue una licencia con Sandra Gutiérrez Hernández. Se cambia el nombre y Freire también se cambia el nombre. Utilizan documentos falsos, supongo, y también obtiene una licencia a nombre de Jorge Antonio Lozano Hernández, me parece. O sea, César Antonio, no Jorge, César Antonio. Y vas a Telmex y te dieron la dirección del teléfono. Sí. Y tú puedes ir así como yo, cualquier ciudadana de a pie, con un teléfono y díganme dónde Tú lo está. tecleas. Eso es sumamente riesgoso, pero sí, ¿no? Así es. Tú tienes un número de teléfono y si no diste tu dirección, pues con tu número de teléfono llegan y te dan la dirección. ¿Y pagas algo y así? No, es público. O sea, tú puedes llegar a cualquier oficina de teléfonos de México, tecleas el número y te aparece a nombre de quién está. Entonces también tienes la dirección de ella. Así es. ¿Y entonces? Bueno, cuando tengo la dirección de ella, yo llego con mucha expectativa de saber si realmente fuera cierto o no. Pero cuando tú tienes una investigación, pues tienes que ir con pies de plomo, porque donde tú eches a perder tu prueba o tu pista, pues puede ser que ella huya. Entonces a mí lo que se me ocurrió estando afuera fue ir al estanquillo de junto, era un súper chiquitito, cerca de donde ella vivía, y yo veía que había un mensajero que llevaba cosas al vecindario. Entonces lo intercepté y le dije que le daba 100 pesos y que quería que llevara un garrafón de agua y le di el domicilio. Le dije, mira, te van a decir que no lo pidieron, pero yo quiero que me digas quién te abrió la puerta, cómo es la persona y qué ves, si ves algo raro, si ves los vidrios oscuros, si ves cortinas, si te abren la puerta, francamente. Ser muy observador para que salgas y me digas todo lo que veas. Y el niño accede, es un jovencito, toca la puerta y cuando sale me dijo quién le abrió la puerta. Indudablemente era Juana Hilda. Era ella. Era ella. Entonces nosotros en ese momento montamos la guardia y yo ya no me separé de ahí. En ese momento ya nos quedamos a vigilar fuera de la casa para checar que ya saliera. Efectivamente salía a veces caminando, a veces con Freire, y nosotros lo que hacíamos era seguir a Freire
porque suponíamos que Freire nos iba a llevar a la casa de seguridad donde tenía a mi hijo. Ajá. Entonces, en este peregrinar, en esto que él nos anduvo llevando durante cerca de 3, 4 días que lo anduvimos siguiendo, él nos enseñó varios domicilios que él frecuentaba, familiares, su santero, donde compraba incluso droga, sus amantes, la gente que visitaba. ¿Estás con un coche atrás? No, esto es mucho más complejo, esto es mucho más complejo. No me gustaría así decirlo muy abiertamente porque, bueno, creo que esto le puede servir a otra gente que se enfrenta con estos pillos y esta clase de delincuentes, pero no es así como que ir detrás nada más. Un seguimiento se tiene que hacer de otra manera y eso sí lo aprendí a hacer. ¿Y cómo aprendiste a hacerlo? Por lógica, por intuición y por sentido común. Todo yo, como ustedes comprenderán, no tenía la menor idea y debo de haber cometido muchísimos errores dentro del caso de mi hijo en la investigación. Pero también toda tu mente estaba dedicado a esto. Así es, en cuerpo y alma las 24 horas del día. La mía y la de varios miembros de mi familia solamente era pensar que encontrábamos, expulgar, hurgar dentro de todo lo que teníamos para ver dónde encontrábamos una pista para dar con mi hijo. Y bueno, pues yo esperaba que me llevara a una casa de seguridad. Ajá. Desgraciadamente no fue así. La casa que cateó PGR no estaba mi hijo, porque hubo un cateo ahí. ¿Tú le avisas a la PGR? Yo todo el tiempo mantuve comunicación con la PGR y con el DF. Yo iba y les decía qué era lo que pasaba. ¿Les dices esta casa? ¿No se sorprendían? No tan solo no se sorprendían, no hacían absolutamente nada. Me refiero en el caso del DF, que fue donde estuve los primeros meses más cercano. En el caso de PGR sucede algo que quizá la gente común y corriente no lo sepa. La PGR aparentemente tiene a su disposición policías, pero esto no es en la realidad así. Ellos llevan la parte jurídica y quien lleva la parte de investigación es AFI. Yo no sé AFI qué haga realmente. En la parte de policía no hay respuesta. No hacen lo que deben de hacer, ni en los tiempos que lo deben de hacer, ni como lo deben de hacer. Entonces, ahí está trunco. Las víctimas quedamos al garete en ese sentido. Entonces, catean una casa no es. No es. Y bueno, pues finalmente, en un determinado momento, en una vigilancia que estábamos realizando en la casa de Juana Hilda, que está en Tenorios, en la calle de Tenorios, nosotros estábamos enfrente en un lavado de autos, estábamos haciendo así como que lavamos el coche, y Juana Hilda se percata de nuestra presencia, porque ellos lógicamente ya nos conocían, porque ellos fueron a vivir a escasas 3 calles de donde yo trabajaba, era para tenernos como que muy vigilados. Perdón, ¿cuándo van a vivir? Ahí, después de que se salen de Perugino, me envían las fotografías de mi hijo donde me dicen que lo tienen secuestrado. Cuando me mandan el primer comunicado para pedirme el rescate y de que yo ya había llegado a la casa de seguridad, ellos tienen que abandonar la casa de seguridad. ¿Y se cambian a un lugar cerca de tu domicilio para vigilarte? Exactamente, yo no lo sabía lógicamente. Ajá. Pero cuando te decía, yo estaba enfrente efectuando una vigilancia junto con mi hermano, ella yo creo que se percata de algo y curiosamente manda a traer a la policía del DF porque dice que la quieren secuestrar. Incluso los policías intentan detenernos a mi hermano y a mí. En el momento en que nos tratan de detener, pues lógicamente nosotros nos identificamos y les explicamos qué era lo que estamos haciendo ahí. Pero bueno, como ya nos vimos descubiertos, en ese momento yo le digo a esta persona, la policía del DF, a un comandante, que ahí está Juana Hilda. Él entra supuestamente por ella, toca, habla con ella, y él dice que nunca se dio cuenta que era ella y él mismo la deja huir. O sea, ella sale en sus barbas de la policía. ¿Cómo se llama este policía? Era el comandante Franco. Ahora creo que ya no está en secuestros y no sé, creo que está de catedrático. La deja huir. Sí, se va y él mismo le abre la puerta y se va. Cuando yo veo eso desde la acera de enfrente, pues yo monto en cólera, le hablo al licenciado Santiago Vasconcelos, que de verdad nunca me canso de darle las gracias porque ha tenido una gran sensibilidad
poderme ayudar. José Luis Santiago Entonces estaba en la Siedo. Él estaba como su procurador de Siedo. Ellos instrumentan un plan para hacer que Juana Hilda regrese al domicilio, porque Juana Hilda tenía escondido probablemente o dinero o droga, algo, en un vehículo que había dejado dentro de su casa. Y ella hablaba y hablaba por teléfono al vigilante del condominio para decirle que iban a ir por el vehículo. Y en ese momento el gafe pues le da instrucciones al vigilante que le diga que no, que tiene que venir ella. Y bueno, con una habilidad extraordinaria la hacen regresar al domicilio, y ahí es donde la detienen los gafes. Tenemos una cárcel. Entonces, Juana Hilda. Y la detienen. Y la detienen. Y ya la hacen declarar. La hacen declarar, pero bueno, ella al principio no declara gran cosa, niega todo, ya estaba muy adiestrada por Freire y no confiesa nada. Es más, dice que no conoce a Freire, que no conoce a Jacobo, no conoce absolutamente a nadie. Pero bueno, lo que Juana Hilda a lo mejor no sabía o no contaba es que yo ya tenía información acerca también de su pareja. La pareja de Juana Hilda es Freire. Es César Freire, vivían juntos. Entonces era difícil porque era lógico que él iba a andar huyendo. Pero ¿cómo llegas a él? Se fue a refugiar con la mamá del amante, con una señora que vivía en Iztapalapa, en la calle de Violeta. ¿De ella? No, de una de sus amantes. Otra mujer. ¿Y estas dos amantes sabían una de la existencia de la otra? Sí lo sabían, pero siempre se sienten que son las únicas. Y eso me sirvió a mí, porque en un determinado momento ella se enteró, y yo creo que eso fue lo que le animó a confesar en contra de Freire, porque ella se entera que Freire se iba a fugar con su amante a San Salvador, y es cuando ella confiesa todo. Se va a vivir a casa. Se va a vivir a casa del amante. Del amante. Yo espero a que él salga, pero a él lo sacaban en una camioneta en la cajuela, y tenían muchas formas de ocultarlo, pero había algo importante. Yo ya sabía que su amante trabajaba en un restaurante en la zona rosa. Yo iba a ese restaurante, ahí sí me ponía pelucas y de todo. ¿Te ponías pelucas? Sí, porque ellos ya me conocían a mí, eso ya había quedado evidente, y ahí es donde yo ya empecé a tomar más precauciones. Y bueno, yo en una de mis visitas, el día específicamente el 26 de enero del 2006, yo estando en el restaurante, escucho a su amante que se va a ir con Freire. Ella dice, le comenta textualmente a su compañera, me voy a ir a San Salvador con el yanqui porque se tiene que enfriar. Yo sabía que el yanqui era Freire. En ese momento yo tomo la decisión de detener a Freire. Voy y la sigo, y en el momento en que ella se para en la esquina de Mier y Pesado y Obrero Mundial, ella se baja. Y yo iba detrás de ella para tratar de abordarla y tratar de sacarle alguna información, cuando veo cruzar a César Freire de la tienda con una botella de agua y se iban a encontrar. En ese momento yo entro en shock. O sea, era topármelo cara a cara, era tener enfrente al hombre que según yo tenía en ese momento vivo, a mi hijo secuestrado, y era tratar de hacer lo imposible para que me dijera dónde estaba mi hijo. Pero te acercaste y le dijiste, hola. Le dije, no, por supuesto le dije, Freire, ¿dónde está mi hijo? O sea, fue lo primero que le dije. Él sabía quién era, me empezó a hablar con majaderías, a insultarme, a mi hermano igual. Yo en ese momento incluso le dije que me devolviera a mi hijo, que yo estaba dispuesta a todo por recuperar a mi hijo. Y te repito, lo único que hizo fue, traía un arma, no la saca, me apunta, pero mi hermano logró ahí forcejear con él. Yo me echo a correr para pedir ayuda a una patrulla, y bendito sea el Señor, y de verdad esto es otro agradecimiento público al ingeniero Joel Ortega, que de verdad siempre nos ha prestado ayuda. Sus elementos nos apoyaron. En ese momento vieron, yo les dije que los patrulleros. Los patrulleros. Yo les dije que era el secuestrador de mi hijo. Yo siempre andaba en mi camioneta con un beliz, con un montón de documentos, la orden de localización, tenía yo una copia, el expediente, todo se los enseño. Y aunado a eso, pues ven que este hombre, que Freire, tenía a mi hermano apuntándole con un arma. Y entonces lo rodearon, eran gracias a Dios creo que 3, 4 patrullas, no sé cuántos eran,
y lo lograron desarmar. Lo agarran por atrás. Lo agarran, lo desarman, lo sujetan y pues bueno, lo detienen y ellos mismos lo entregan a Siedo, AFI. Y bueno, entonces queda detenido César Freire. ¿Se le pasa? Sí, claro que sí. Ponlo tú en la cárcel, pues tú lo pudiste. Ay, no, claro que sí, no sabes el gusto que me da verlo adentro. Cuando yo detengo a Freire, me entero de algo que yo ni remota idea tenía, que tenía que probar la delincuencia organizada. Y yo no sabía ni qué era la delincuencia organizada. Entonces ya me explicaron en qué consistía. Y bueno, una de las características es que tenía que ver yo tenía que probar, o se tenía que probar al juez, que este hombre hubiera cometido otro ilícito relacionado a secuestro. ¿Otro? Otro, para que pudiera ser consignado por delincuencia organizada, porque Siedo es delincuencia organizada. Ajá. Entonces, bueno, pues yo me vuelvo loca pensando cómo le voy a hacer. Y lo único que se me ocurre es poner un espectacular, aunado con mucha gente que ya estaba apoyando mi causa, poner un espectacular para ponerle teléfono, le puso el teléfono de la PGR. Ya la Secretaría de Seguridad Pública ya lo había presentado a los medios. Ajá. Ya lo habían sacado a los medios. ¿Qué decía la leyenda del espectacular? Secuestrador y asesino, capturado, y si te causó algún daño, denúncialo. Ajá. Entonces pedíamos que denunciaran algún otro caso, y bueno, así es como me fui enterando de otros casos. Actualmente está siendo juzgado por 5 secuestros, un homicidio, por posesión y por portación de arma de fuego y delitos contra la salud. ¿Pero qué sabías de Hugo Alberto? Y ellos habían estado en contacto contigo, ¿no? Como yo llegué en menos de 24 horas, ellos, según AFI, pues se espantaron y no querían sacar la cara hasta que no supieran qué tanto sabíamos de ellos. A mi hijo lo secuestran el 11 de julio y el 26 de agosto aproximadamente me mandan una fotografía de mi hijo vendado, secuestrado, y además con un comunicado, y pidiéndome una cantidad y diciéndome que saque a la policía y que si no, no vuelvo a ver a mi hijo. Entonces me piden que ponga una esquela en el periódico El Universal. Ellos pedían en ese entonces 900 y tantos $1,000. Un secuestrador siempre te pide 1000 veces más de lo que alguien pueda dar. O sea, yo tenía que poner un pésame a la familia Alarcón Zamora. Y esa era la contraseña de ellos. Yo puse varias esquelas, puse una página de internet. Entre otras cosas, lo que hice fue pedir ayuda a todos los microbuseros, a la Unión de Microbuseros, para pegar en todas los micros, la leyenda de familia Alarcón Zamora. Espero noticias, porque en un determinado momento se rompió la negociación y bueno, hemos hecho de verdad de todo con tal de encontrar a Hugo, y lo más frustrante es que seguimos sin encontrarlo. Eso es lo peor de todo, que después de tener a casi ya la totalidad, porque solamente falta Jacobo Tagle Odobín de tenerlo en la cárcel, ¿por qué no nos cuentas brevemente a este señor cómo lo agarraste? Cuando confiesa Juana Hilda quienes participaron, menciona a Tony Castillo Cruz, alias El Panqué. Y entonces, bueno, con este nombre empezamos a buscar, repito, en diferentes métodos, dónde vivían y a qué se dedicaban, y la de ellos yo creo que fue la que menos trabajo nos dio, porque Juana Hilda ya había proporcionado mucha información para darlos. Y así es como él lo capturamos el 7 de marzo, él queda detenido el 7 de marzo, que lo ponemos por acá. Y una semana después también a Tony. Tony ya no le quedó más que entregarse en el momento en que llegaron a su casa a detenerlo. Y dices, Jacobo Tagle. Él todavía falta, él está prófugo, es el último que nos falta. ¿Dónde crees que está? No tengo idea. ¿No tienes idea? No tengo idea, pero no me preocupa, porque yo le he mandado un mensaje a Jacobo, y aprovecho para hacerlo a través de tu programa, que yo puedo renunciar, ir por él, pero no voy a renunciar a ir por mi hijo. Y si él no quiere que vaya por él, que de manera anónima me diga dónde está mi hijo, a través de un correo, de la llamada, que por cierto aprovecho para decir que tenemos una página que es www.altoalsecuestro con minúscula .com.mx, y también mi correo es igual, altoalsecuestro
@yahoo.com.mx, que por medio de él quiera, teléfono, escrito, como sea, me diga dónde está mi hijo, porque mientras mi hijo no aparezca, yo lo voy a seguir buscando. Y voy a ir por Jacobo Tagle Dovín si no me dice dónde está mi hijo. Sí. El tiempo te ha costado todo, pero ¿cómo has pagado todo esto, Isabel? Con la vida, porque contrario a lo que la gente pudiera pensar que he gastado mucho dinero, no. Lo que he gastado es mi salud, mi tiempo, el de mi familia. Indudablemente que ha habido un descalabro económico muy fuerte, pero como yo se lo dije, así es, como yo se lo dije en el careo a Freire, nada económico vale una vida, y la de mi hijo no era la excepción. Yo mismo hubiera dado, estoy dispuesta a cualquier cosa, a entregar mi propia vida a cambio de mi hijo. Y desgraciadamente ellos no lo ven así, ellos lo ven como un negocio. Cuando tú te topas, por ejemplo, con Freire en la calle, ¿no hay un instinto tuyo de decir, este hombre es un experto en el manejo de armas, demás? ¿No te doblas, no te quiebras? No, fíjate que puede más la desesperación y el amor, porque yo lo veía a él como la puerta para saber dónde estaba mi hijo. Entonces, ni siquiera me cuestioné si yo me moría en ese momento. Todo lo que yo he hecho y todo lo que ha hecho mi familia ha sido por amor a mi hijo, ha sido por ir tras él, ha sido por ir a rescatarlo. Entonces, para mí específicamente ha sido más fuerte el amor de mi hijo y me ha impulsado las ganas de encontrarlo, mucho más que mi miedo y mucho más que el temor que yo pueda tener. Oye, Isabel, y hace rato decías que todavía te cuesta trabajo hablar de Hugo en pasado. ¿Tú crees que ya murió entonces? Desgraciadamente sí. Eso es algo que tuve que asimilar y tuve que, no asimilar porque creo que no lo he asimilado, pero tuve que planteármelo porque Juana Hilda González Lomelí me relató a mí personalmente. Yo tuve un encuentro con ella cuando ella estaba en la casa de arraigo. Ella pidió hablar conmigo, decía que no podía dormir en las noches por lo que había pasado, y ella me relató que vio morir a mi hijo. Ella me relató todos los detalles de lo que pasó la noche que secuestraron a mi hijo y lo mataron. Entonces, yo me pongo a pensar, ¿qué caso tendría que Juana Hilda dijera que lo mataron? Porque eso va en contra de ella misma. Por eso es que, desgraciadamente, no puedo pensar que mi hijo esté vivo, porque la propia Juana Hilda me dio detalles de la muerte de mi hijo. Entonces, cuando dices encontrarlo, ¿te refieres a su cuerpo? Así es, quiero encontrar su cuerpo. Y eso es lo que le solicitas a Tagle. Así es, eso es lo que yo le pido a Jacobo Tagle, que me diga dónde está mi hijo, porque si no voy a ir por él. De verdad, no me importa cuántos años me tarde, no me importa lo que tenga que hacer, y creo que ya no le debe de caber la menor duda que voy a ir por él, porque ya tengo a todos los demás adentro de la cárcel. Entonces creo que debiera de preocuparse y de ver una oportunidad de libertad. Si él me dice dónde está mi hijo, yo puedo renunciar a seguirlo buscando, pero no voy a renunciar mientras no me digan dónde está mi hijo. Buen provecho. Buen provecho. Oye, Isabel, ya hablando de otras cosas, digo, todo lo que has vivido ha sido muy doloroso también. Tú personalmente, ¿cómo te has enfrentado con eso, con tu duelo? ¿Lo has trabajado? ¿Es importante ir a terapia, todo ese rollo? No he tenido oportunidad de trabajar mi duelo. Yo eso es algo a lo que le he rehuido porque a lo mejor me da pánico sentarme y darme cuenta de la realidad, ¿no? Porque ahorita a lo mejor mi terapia mucho ha sido afuera en tratar de buscarlo y buscarlo y buscarlo y hacer, pero sí, claro, tengo mis momentos y tengo mis etapas en las noches cuando se apaga la luz, en que por supuesto que entras hacia adentro y
de uno mismo y bueno, te empiezas a cuestionar muchas cosas y te empiezas a confrontar otras muchas. Pero no creo que no he vivido todavía esa etapa del duelo. Yo creo que hasta que no vea a mi hijo, no lo voy a creer. Y eso es algo que a lo mejor la gente no entiende, pero yo necesito verlo. Yo necesito tocar que realmente está muerto. A pesar de que me lo dijo Juana Hilda y demás, no sé, es algo como abstracto, ¿me entiendes? Y yo creo que hasta que no lo ves real, y hasta eso me robaron, ¿no? Hasta eso me robaron, no nada más se robaron a mi hijo, no nada más le robaron la vida y le robaron un futuro, nos robaron incluso el derecho a tener un cuerpo que velar y alguien a quien mi nieta pudiera despedirse. De repente, de la noche a la mañana, el papá se le fue y a mí se me fue el hijo, ¿no? O sea, eso es inhumano. ¿Tu nieta vive contigo? No, no vive con su mamá. ¿Con su mamá? Sí, vive con su mamá. Tiene una excelente madre y ella es una excelente hija y creo que gracias a Dios en ese sentido, por lo menos yo estoy tranquila porque está en excelentes manos con su mamá. No eres una madre, eres un símbolo, ¿no? Pues es un símbolo. Así es. Eres un símbolo muy inspirador. Gracias, se los aprecio mucho. Gracias por venir aquí a la casa. No, al contrario, gracias a ustedes por el espacio. No. Creo que necesitaríamos como 10 programas para poder contar en orden y de manera que se entendiera toda la historia, pero creo que mucha gente ya conoce mi caso, mucha gente sabe la historia y de verdad yo aprovecho para darle las gracias a todos ustedes, de verdad, a todos ustedes por el cobijo que me han dado en que esto se difundiera. No sabes la de oraciones que me mandan, la de alientos, gente que me dice, a lo mejor usted no tiene quien le escriba, pero yo me acordé de usted ahora y le envío una bendición. Por eso no tengo con qué pagarlo. Muchas gracias a ustedes. Gracias.